Nuevamente nos acercamos a esta serie que hoy es el último encuentro que tenemos, respuestas a la pandemia de la angustia, y estuvimos mucho acercándonos a definiciones del diccionario y también de profesionales, ¿no? Y nos queda mencionar algunos conceptos que quedaron ahí en el tintero, que algunos explican la angustia como una reacción al peligro o ante algo desconocido. Algunos sienten angustia sin una causa precisa, no la pueden identificar, y otros expresan esa angustia porque, bueno, se quedaron encerrados en un ascensor, o el hijo de alguno fue cambiado de colegio y sintió angustia. Esas son las explicaciones o los conceptos o las declaraciones que hacemos en momentos de esa estrechez, de esa angostura, de esa situación que tiene emocionalmente, que tiene como respuesta a algo que nos pasa, que nos sucede y que nos angustia, ¿no? Aparecen, según los profesionales, muchos derivados de esto, como el miedo, que es parte de esta pandemia, la tristeza por la nueva normalidad, por la situación que se está viviendo, el no poder tener libertad completa, plena, nerviosismo. Veíamos en uno de los encuentros que algunos profesionales decían que al no haber un horizonte claro en fechas y demás, aparece esto, la irritabilidad, problemas físicos. Hay mucha situación ahora de descontroles en los horarios, entonces hay problemas para conciliar el sueño, se duerme a horarios que antes no se dormía, se despierta a horarios que antes no se despertaban, nos vestimos de otras maneras. Es decir, un montón de situaciones que aparecen en esta pandemia que generan angustia en nosotros. Un profesional decía que la angustia es el único afecto que no engaña, por lo cual hay que prestarle muchísima atención, porque nos está indicando que necesitamos ayuda, ¿no? Esto se da en los espacios que estamos viviendo, y hay, según Freud decía, dos tipos de angustia: la real y la neurótica. Es decir, la angustia real es aquella que surge ante un peligro, que es este caso de esta enfermedad, una cuarentena eterna, y eso genera un crecimiento en las sensaciones, en las tensiones. Y la neurótica no tiene un fundamento, es decir, no hay un objetivo, no hay una explicación, aparece, ¿no? No hay algo, un peligro o una situación. Entonces acá hay recomendaciones para superar esto, que tienen que ver con los profesionales. Bueno, habla del ejercicio, de rutinas en el día y demás, ¿no? Nosotros estamos dando un enfoque o una cosmovisión cristiana a la angustia, y tratar de buscarle explicaciones, si las hay, plenas, de lo que se vive, ¿no? Y queremos hablar un poco de Jesús. Jesús, en su vida y en su decisión de entregar su vida también por la humanidad y morir en una cruz, demostró varios aspectos que tienen que ver con las explicaciones que buscamos en cuanto al mal y en cuanto a las situaciones irregulares que se viven, ¿no? Jesús demostró la fuerza destructiva del mal del ser humano. ¿Por qué? Porque una persona, hijo de Dios, que transitó en la tierra, como conocemos, transitó en la tierra viviendo una vida donde ninguna persona lo podía acusar de algo que haya hecho hacia otro, o hacia el Estado, o hacia las leyes sociales. No hay ninguna posibilidad de señalar algo, ni los enemigos más extremos pudieron hacerlo. Sin embargo, tuvo un maltrato a su vida, fuera de toda explicación teológica o bíblica que se le dé, que se le lleva a la peor de las muertes, en aquel tiempo conocido como la muerte de cruz, que era una muerte aplicable para los peores delincuentes, ladrones y revolucionarios que intentaban generar un problema social para librarse del imperio y generar revueltas.
Y Jesús está dentro de esos que está ahí. Eso demuestra que el hombre tiene una fuerza destructiva del mal y no puede tolerar tampoco la aparición de alguien que expresa plena bondad hacia el prójimo y plena bondad en el trato, ¿no? También Jesús nos enseña la habilidad de soportar el sufrimiento inmerecido, una visión superadora. Y la visión superadora es la visión que tratamos de aprender de él, que no sea estrecha. La angustia tiene que ver con una visión estrecha, angosta, de lo que nos pasa. Una visión superadora tiene que ver con una visión que va más allá del hecho concreto de mal que nos han hecho a nosotros. A veces las personas hablan o hablamos de que mirá, me hicieron esto, no puede ser, ¿cómo se animó a hacer esta cosa? Decirme tal cosa. Y nos concentramos en lo que vemos allí o escuchamos inicialmente. Sin embargo, Jesús tuvo una visión superadora que trascendió eso y que vio la realidad del corazón de la persona que expresaba ese mal. Es decir, él logró verlos a todos en una explicación como un rebaño, como ovejas, sin dirección, sin amparo, sin alguien que los cuidara, sin una paternidad sana, en búsqueda de realización a través de logros humanos y académicos. Y Jesús vio y supo comprender lo que nadie puede comprender, que es la maldad del otro, es decir, sin justificarla, sin decir las cosas con claridad, es decir, sin decir esto está mal, esto no va, esto no corresponde. No fue una persona que trivializó el tema, pero sí lo comprendió el corazón de aquel que lo llevó adelante y tuvo una habilidad para soportar el sufrimiento, lo cual nos llama poderosamente la atención. Y él aprendió a verse dentro de un plan. Jesús aprendió a verse dentro de un plan que Dios tiene para él. Nosotros tenemos, si queremos seguir a Jesús y queremos aprender de Jesús, tenemos que vernos dentro de un plan. Ese plan que Dios ha detallado para cada uno de nosotros tiene un principio y tiene un final. Nosotros tenemos que colaborar en ese plan. Hemos sido llamados para un propósito que solo nosotros individualmente podemos llevar adelante. Cada uno de nosotros podemos y tenemos que llevar adelante ese propósito que Dios nos ha dado y que se enmarca en inclinaciones, en deseos, en habilidades recibidas, en aprendizajes a través de la vida, en fortalezas que nos marcan que tenemos pasiones para hacer cosas en diferentes áreas cada uno de nosotros, pero que siente que estamos en el lugar adecuado haciendo eso. Y ese propósito nos brinda la posibilidad de cumplir ese plan. Por eso Jesús se vio dentro de un plan que tenía una culminación cuando Dios decidiera su culminación. El ganador del Premio Nobel de la Paz, Eli Wiles, hace mucho tiempo dijo en sus ensayos sobre una experiencia que tuvo cuando él fue prisionero en Auschwitz, allí como prisionero judío. Él dice que iba a ser ejecutado mientras el resto de los prisioneros fueran forzados a mirar. Mientras el prisionero judío colgaba en el cadalso y pateaba y batallaba a las puertas de la muerte, negándose a morir, un testigo dijo murmurando con una desesperación creciente: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Y Weiss de pronto dijo, una voz dentro de él habló en su corazón, cuenta él, que Dios está aquí mismo en el cadalso. ¿Dónde iba a estar? En esta declaración nos muestra que Dios está aquí mismo en nuestros cadalsos, ¿no? Dios está en nuestra cuarentena, Dios está en nuestro sufrimiento, en nuestra familia, en nuestra realidad. Jesús nos marcó que sufrió el peso del dolor no merecido y no había hecho nada malo, igual fue clavado en la cruz y Dios el Padre estaba allí también con él. Si alguien tiene la habilidad para gritar esto no es justo, demando respuestas a este sufrimiento, si hice el bien por el prójimo, ¿por qué me hacen esto? Jesús podía haber hecho eso. Sin embargo, él sabía que estaba dentro de un plan, que ese sufrimiento iba a redundar en la redención
de las personas y de la humanidad. Humanidad si se acercaba a aceptar por la fe a esa redención. Entonces, cuando nosotros sufrimos pequeños sufrimientos y dolores, podemos estar seguros, como decía el Wells, podemos estar totalmente convencidos que Dios está más cerca de lo que nosotros podamos imaginarnos o sentir. Podemos estar seguros de que a pesar de que nuestra razón grita por una respuesta racional a lo que nos pasa, Dios comprende el dolor porque lo vivió en carne propia. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió todas las tentaciones y los sufrimientos, igual que cualquier ser humano, pero triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces comprende esto. Y podemos estar plenamente seguros que está obrando Dios ese plan, tramando situaciones, y aún en los males que recibimos por decisiones de otros o por malas decisiones nuestras que hemos tomado frente a caminos y encrucijadas que se nos han brindado, la opción A o la opción B, y nos hemos inclinado a la A sabiendo que era un camino más fácil, pero tenía una consecuencia de dolor y de mal. A pesar de esos errores y situaciones cometidas, Dios toma todo ese paquete en aquellos que se le acercan y dependen de Él y le dan el espacio para que obre, toma ese paquete y transforma cada una de estas realidades y experiencias en algo de crecimiento personal. Dios no está planificando como prioridad nuestro bienestar económico, nuestro desarrollo comercial, ni tener una vida plena de que derrocha salud. Dios no planifica esa vida irreal en esta tierra, sino que Dios planifica como prioridad transformarnos a nosotros. Y si en esa transformación interior significa darnos cosas como las que hemos mencionado en abundancia, lo hará. Y si significa retraerse de darnos algunas de estas cosas transitoriamente para que nosotros podamos crecer, también lo hará. El tema de la angustia es no ver todo este plan en su aspecto más pleno, es ver lo poco que vemos allí, lo que tenemos frente a nuestras narices. Es decir, las pocas interpretaciones humanas que hacemos de lo que nos pasa, y las hacemos totalmente imperfectas, porque miramos desde nuestra óptica y egoísmo y de esa manera respondemos. Somos así, tenemos una inclinación egoísta. Lloramos en los funerales ante las pérdidas porque somos egoístas, aunque duela decir esto, porque nos duele no tener más a esa persona, nos duele no contar más con esa persona. Entonces, como seres egoístas que somos, respondemos de esa manera, aunque esto nos enoje. Pero la realidad, que no es para condenar eso tampoco, sino que la realidad es entender que tenemos visiones estrechas. Entonces la idea en esta angustia que aflora naturalmente en medio de esta pandemia, nosotros poder tener un grado de confianza en lo sobrenatural. Naturalmente no podemos vivir una vida plena. Con la incorporación de la presencia sobrenatural de Dios podemos vivir la plenitud de emociones equilibradas y sensaciones equilibradas que nos van a dar los recursos, como Dios promete darnos, para sobrellevar cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. No creemos en un mensaje que dice pare de sufrir si viene a tal templo, si da tal ofrenda, pero sí creemos en un mensaje que en el sufrimiento que Dios permite o que nos hemos nosotros fabricado o que otros nos han expresado, sí, en medio de esa circunstancia Dios puede transformar todas las cosas para un bien superior al que vemos en el momento. Yo te desafío a que no te quedes con esta visión estrecha de la angustia, sino que trates de superar tu vida y tu visión abrazando al Dios de la eternidad. Que Dios te bendiga.